presidente López Obrador, quien obviamente está enterado que estamos en este momento aquí. Este decomiso es tan amplio y sorprendente que a partir de este momento ninguna fotografía ni imagen se repetirá. La Mesa Estatal de Seguridad, que hacen posible que en un trabajo de coordinación se den estos resultados. Pero el día de hoy, muy particularmente, nuestro reconocimiento al trabajo de inteligencia de Marina. Él es el gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, durante un recorrido por el narcolaboratorio considerado como el más grande que ha sido asegurado a la delincuencia organizada en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según han informado las autoridades, este es un laboratorio de metanfetaminas que han valuado en aproximadamente $700 millones. El laboratorio fue encontrado por las Fuerzas Armadas aquí, en el municipio de Quiriego, al sur del estado de Sonora, el pasado jueves 8 de febrero. Sin embargo, las autoridades dejaron pasar 3 días para informar públicamente de su hallazgo, pues fue apenas este fin de semana que el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, y el gobernador Alfonso Durazo dieron a conocer el hallazgo mediante un recorrido que ellos mismos hicieron, acompañados por medios de comunicación. Porque fue a través del trabajo de inteligencia que pudieron ubicar estos laboratorios. Fue el secretario de la Marina quien presumió este hallazgo como el del narcolaboratorio más grande que haya sido asegurado en lo que va de este sexenio, mientras que el gobernador fue quien dimensionó la posible afectación que pudo haber provocado de haber seguido operando, pues afirmó que aquí se podrían producir 44.130 kilos mensuales de drogas sintéticas, además de que se evitó que lleguen al mercado aproximadamente 1.175 millones de dosis de metanfetamina, cifra que también emplearon las autoridades como base para evaluar el aseguramiento en casi $700 millones. La dificultad que implica en un estado como Sonora, cuya vastedad, cuya vegetación, cuya orografía dificultan o facilitan, mejor dicho, el establecimiento de este tipo de laboratorios y dificultan su localización. Según información proporcionada por la Secretaría de Marina, este lugar se encuentra a 76 kilómetros de Ciudad Obregón y aquí también fueron encontradas 35 toneladas de droga sintética, 5 toneladas más de sustancias químicas, 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, 3 vehículos, 2 motocicletas, un remolque y material diverso empleado para la mezcla de las sustancias psicotrópicas. Según las mismas autoridades, el posible destino de esta droga eran los países de Australia, Canadá, China, España, Japón o los Estados Unidos. Las labores de la Secretaría de Marina en la búsqueda y desmantelamiento de laboratorios clandestinos de la delincuencia organizada se intensificaron a partir de febrero del año pasado con búsquedas y sobrevuelos en Sinaloa y Durango. Sin embargo, más recientemente estos trabajos los han trasladado también al estado de Sonora, según han informado las autoridades estatales. El reporte de la Secretaría de Marina sobre estos operativos es del hallazgo de 212 narcolaboratorios en el estado de Sinaloa. Estas imágenes corresponden a otro narcolaboratorio, en su momento considerado el más grande asegurado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este fue encontrado en la segunda quincena de diciembre del año pasado en la Sierra de los Álamos, también en el estado de Sonora. Aquí las autoridades informaron del hallazgo de 60 toneladas de precursores químicos para la elaboración de narcóticos, de tal forma que la catalogaron como la cocina o narcolaboratorio más grande asegurado hasta entonces, desde que inició el sexenio actual. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República detalló que aquí fueron asegurados más de 300 tambos con capacidad de 200 litros con líquidos. Aseguró que también encontraron sustancias en sacos y cajas, tanques de gas estacionario, costales de 25 kilos, cada uno llenos de diversas sustancias, plantas industriales de energía eléctrica, depósitos de agua con mangueras conectadas, una retroexcavadora, una pipa de gas natural y 14 hornos de gas para la elaboración de drogas. Este precursor líquido ya se mezcla aquí con otros químicos para darle una sustancia gelatinosa, más o menos. Ahora sí están casi secados.
Otro caso sorprendente, no por sus dimensiones, sino por su ubicación, fue este. Las fotografías que estás viendo son de un narcolaboratorio encontrado en una finca del municipio Doctor González, en el estado de Nuevo León. La instalación se encontraba en un inmueble ubicado a unos 4 kilómetros al norte de la cabecera municipal. Este inmueble, según autoridades, es propiedad del síndico municipal Ignacio Rodríguez Barrientos, un síndico con un narcolaboratorio en casa. Este lugar fue cateado a inicios de este mes por personal de la Fiscalía General de la República, luego de que encontraron a 3 hombres afuera del terreno con actitud sospechosa. Estas personas fueron detenidas y, según la fiscalía, tenían 14 kilos de metanfetaminas, 6 armas, 292 cartuchos, 10 cargadores, equipo táctico y un vehículo. Fue por este motivo que las autoridades sospecharon que adentro del inmueble podrían encontrar más cosas, de tal forma que la Policía Federal Ministerial resguardó el lugar en espera de que el Ministerio Público de la Federación obtenga una orden de cateo, lo cual finalmente sucedió. Rodríguez Barrientos es síndico de la administración encabezada por la priista Mayra Ábrego Montemayor. De manera extraoficial se informó que ahí habían sido asegurados metanfetamina, utensilios para su elaboración y armas, entre ellas una granada. Y al momento en que hago este video, ningún medio de comunicación ha podido entrevistar al síndico. Sí, en el proceso. Sí, para hacerlo sólido y posiblemente otros químicos para hacerlo, dejarlo cristalino. El hallazgo y desmantelamiento de narcolaboratorios podría ser una buena noticia en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, ocurre algo que llama la atención. Este video fue grabado por una de las reporteras que acudió al recorrido del narcolaboratorio más grande encontrado en lo que va del sexenio. Las autoridades lo encontraron el jueves y esperaron al fin de semana para informarlo en un sobrevuelo al que invitaron a la prensa para hacer el recorrido. Sin embargo, tanto en este como en la mayoría de los casos, no suele haber detenidos en los aseguramientos de narcolaboratorios. Cifras del gobierno mexicano conseguidas por Reuters señalan que el 95% de los laboratorios incautados a la delincuencia organizada por el ejército estaba en desuso o abandonado. Los datos obtenidos señalan que de enero a julio del 2023, de los 527 laboratorios asegurados, solamente 24 estaban activos, de tal forma que el hecho de que las Fuerzas Armadas se encuentren y destruyan estos narcolaboratorios no necesariamente implican golpes a la delincuencia organizada, sobre todo si esos laboratorios ya estaban abandonados y si no hay detenidos en esos operativos. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Además del combate mediante el aseguramiento de narcolaboratorios, el gobierno federal ha emprendido otra acción en contra del fentanilo en específico, ahora ya no a través del aseguramiento de lugares en donde se fabrica, sino también en contra de su consumo, de tal forma que el combate al consumo de fentanilo ha sido incorporado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su paquete de reformas constitucionales. Así, directo. Y otros asuntos relacionados con la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho. De lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas como el fentanilo, porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño, es el principal problema, según mi punto de vista, en Estados Unidos.